Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Esto parece cosa de magia, donde la realidad supera la fantasía. En el episodio de hoy tenemos lugares encantados. Vamos a continuar con una de las historias asombrosas de nuestra querida Moon. Gracias, Bill. Y el día de hoy comenzamos con historias de viva voz. No solamente narraremos historias que nos han pasado a nosotros dos, llámese paranormales, un poco extrañas o curiosas, sino también un poco históricas que hemos llevado a lo largo del tiempo, donde tenemos que basarnos en ciertos hitos históricos en el país colombiano. Arrancamos primero con una historia interesante a la cual voy a titular Laguna Encantada. Esta laguna encantada, la cual conocí hace bastantes años, es una historia familiar, la cual se suscita en una región importante del país, la cual queda ubicada en una región que se llama Santander. Esta laguna encantada hizo parte de una hacienda muy famosa de uno de mis familiares y entonces se contaba que en las noches de luna llena emergía de esta laguna oro, duendes y hadas. Resulta que esta historia pasó generación tras generación y a mí siempre me dio mucha curiosidad por cosas de la vida. Viví mucho tiempo ahí, muy cerquita de donde existía esta hacienda, la cual ya no hacía parte de la familia. Resulta que un buen día conozco al administrador y mi curiosidad me ganó y le pregunto que si es verdad que esta leyenda o mito que se contaba dentro de la familia era cierto. Esta persona me ha invitado a la hacienda y me dice, claro, ¿quieres ver lo que pasa? Sí, es verdad. Listo. Llego yo un día de luna llena, más o menos a la medianoche, me siento alrededor de la laguna tiene un diámetro más o menos de unos 3 metros, a lo mucho 3 por 3, no es que sea tan grande, y decido ya aburrida meter los pies dentro de la laguna y empiezo a darme cuenta que empieza a burbujear de una manera muy extraña. Saco las piernas porque me dio impresión y empiezo a darme cuenta que efectivamente pareciese que emergiera oro y escuchabas un tintineo, como las alas de un tintineo, como de Tinkerbell en Peter Pan, así suenan las hadas. Entonces, claro, era tanto como la impresión, de pronto uno dice, de pronto me está ganando la imaginación, de pronto soy la única persona que se está dando cuenta de esta historia y resulta que no, resulta que las personas que me acompañaron también se dieron cuenta de lo que se suscitaba allí. Pasa mucho tiempo después, quedó, digamos, como con este vago recuerdo. Y resulta que los dueños de la hacienda, que tomaron esta hacienda, deciden buscar la manera de extraer el oro que se ve en luna llena, aparentemente. Resulta que cuando tú intentabas agarrar este oro, se convertía en barro, era como algo de ilusión netamente de la laguna. Resulta que ellos buscan la manera de extraer eso. Llaman varios científicos de diferentes universidades de acá del país, bastante prestigiosos, quienes empiezan a investigar qué es lo que realmente sucede dentro de la laguna. Empiezan a darse cuenta que al manipular o de alguna otra forma como utilizar este bien tan bonito, digamos como mágico, empiezan a darse cuenta que ya no existe más oro, sino empiezan a salir animales muy extraños, serpientes muy extrañas del agua, empiezan a ocurrirles cosas muy muy curiosas. Entonces a partir de esto buscan la manera de secar la laguna. Incluso contrataron buzos para que miraran qué diámetro, qué profundidad tenía esta laguna y resulta que nunca lo encontraron. Entonces les empieza a asustar aún más y buscan la manera de colocar químicos, buscar la manera de secar la laguna, pero nunca la logran secar. Hasta el día de hoy siguen pasando cosas muy extrañas en esa hacienda y sobre todo en la laguna. Dicen que ya no aparece oro, ya no escuchas el tintineo de las hadas, ni ves duendes, ni nada de eso, ves otro tipo de cosas. Digamos que al haber transgredido esta parte maravillosa y divina que nos brinda la naturaleza y que no todo es mito y no todo es leyenda, claro, el ser humano se tira muchas cosas y esto pasó sobre todo en esta laguna. Le daré paso a Bill para que haga sus acotaciones y sus historias. Gracias, Moon. Claro que sí. Y es que es verdad que las personas que actúan con codicia, avaricia, son personas que contaminan este tipo de lugares encantados. Digamos que cuando en su corazón tienen el deseo de obtener algo para su beneficio, es cuando estos lugares se ven corroídos. De cierta manera, también es cierto que las personas que están tocadas por la luz, que tienen ese halo de magia, son las únicas que pueden ver y percibir estos momentos tan especiales. Yo tengo una historia, cambiando de tema, que es una historia más bien historiográfica de acá, de nuestro territorio colombiano, en el departamento del Cesar.
en un municipio que se llama Atanques, que ha sido un punto estratégico durante muchos años después de la colonización. También fue un punto estratégico porque es la única salida práctica hacia la costa desde el Cesar. Entonces es un pueblo, un municipio que es muy, muy deseado. Durante la época de la guerrilla y los paramilitares, este municipio sufrió tantos ataques de una manera tan violenta y tan desgarradora que técnicamente la gente del pueblo o la comunidad perdió su identidad y su cultura. Hasta perdieron su dialecto, ellos tenían un dialecto propio. Por culpa de todos los ataques y las masacres que se vivieron durante esta época, la gente tuvo que abandonar y de una u otra forma también volver a repoblar después de un tiempo, porque yo tuve la oportunidad de estar ahí cuando ellos quisieron recuperar lo que se había perdido por culpa de la violencia. Y entonces aquí es donde viene el tema de los lugares encantados o los lugares malditos, porque el estar allá, uno siente esa presión de las almas que en ese momento quedaron atrapadas, en esos momentos tan violentos, porque pues sucedían cosas atroces que ustedes ya saben, porque nuestros noticieros se encargan de brindarnos ese tipo de información. La gente aún así decidió retomar y continuar su vida en este municipio que siempre se dedicaba a la agricultura. Pero entonces el estar allá y el recordar, porque había personas que habían vivido todavía, habían vivido ese momento justo como estas tragedias y regresar de pronto a revivirlo, pero con la fuerza en el corazón para continuar con su vida. Pienso que estos lugares quedan marcados de por vida y de una u otra forma es importante pues nosotros tenerlo en cuenta también como una forma de respeto hacia esos seres y esas almas que aún están ahí y que también ya hemos hablado que muchos por el sufrimiento que tuvieron no son como almas buenas, digámoslo así. Entonces siempre hay que tener esa precaución cuando deseen visitar o por cosas de la vida se encuentran en un lugar así, pues ya saben, todo con mucho respeto. Vamos a continuar con otra historia asombrosa. Vamos a darle paso a Moon nuevamente, que me encantan sus historias. Y adelante, Moon. Existe una historia y es bastante peculiar. Eso sucedió hace muchos años, ¿no? Resulta que hace muchos años, por cosas de la vida, viví en el campo. Y entonces resulta que un buen día nos quedamos varados. O sea, el bus, no, estábamos en un invierno horrible y el bus quedó, digamos, en la carretera totalmente varado. Entonces, como éramos diferentes estudiantes de diferentes veredas, íbamos caminando, digamos, entre parchecitos o entre grupitos, íbamos caminando. Llegando ya a mi casa, hagan de cuenta, nos faltaban, ¿qué? Unos 12 kilómetros más o menos, Bill. Existe una pequeña trocha donde se dice, porque esta historia me la contó mi mamá, se dice que se aparece el demonio o el diablo a las personas o a los niños que se portan mal. Yo pensé inicialmente pues que eso netamente era una situación que ella se inventaba. Resulta que un buen día, que nos quedamos varados ese día, empezó a caer una tormenta horrible, horrible, una tormenta eléctrica muy fuerte en esta región del país donde les estoy narrando esta historia. Esto es de día a día, no importa si esté lloviendo o no esté lloviendo, siempre está tronando. Y resulta que íbamos como 5 personitas, 5 compañeritos del colegio, y a la mitad donde se dice que se aparece, ya les digo por qué, llegando ya a una parte donde, digamos, puede existir un refugio, nos cubrían varios árboles. No me pregunten cómo se empezaron a doblar estos árboles, pero como si yo doblara una hoja de papel. Empezó a oscurecer muy rápido, eran como las 5:30 de la tarde, casi 6. Y resulta que, y no había alumbrado público claramente. Entonces empezó a doblarse, y entonces todos empezaron a gritar, porque claro, todos los niños de la vereda sabían esta historia. Y yo pensaba que simplemente era para asustar a los niños. Pues no, se nos apareció un hombre más o menos de 2 metros, con una gabardina totalmente negra, un sombrero de copa, los ojos rojos, rojos. Y se nos apareció en la mitad de la carretera. Los árboles empezaron a doblar, impresionante. Lo primero que hicimos instintivamente, 2 compañeras, fue arrojarnos
hagan de cuenta, tiene como un pequeño pozo esa parte, como de la carretera. Nos lanzamos ahí, pero no seguía, o sea, era como una sensación muy extraña, como si te fueran a hacer mucho daño, pero no había nadie más, sino solamente nosotros. Unos vecinitos empezaron a rezar y a orar mucho y nada, o sea, para nosotros esto pudo haber durado 2 horas y supongo que debió haber durado 5 minutos a lo mucho, pero sentíamos que hubiera pasado un montón de tiempo. Ya tan asustados y como en tanta zozobra, o sea, pasó esta situación, los árboles crujían cuando volvieron a establecerse, empezaron nuevamente a crujir. Salimos corriendo cada uno para su casa a contar la historia. Yo no le quise contar a mi mamá porque yo pensé que me había portado mal y que por eso el diablo se nos había aparecido. Pasa mucho tiempo después, ya de grande, íbamos caminando. La misma historia de las carreteras de mi país son maravillosas. Colombia es mágica, todo vive roto. Entonces iba otra vez caminando, pero aquí ya iba con un hermano. Y resulta que esta persona es muy miedosa. No le quise contar qué pasaba en ese trayecto, pero siempre, cada que uno pasa por ahí, tú sientes que alguien te vigila. Y ya íbamos pasando como un pequeño umbral, porque son más o menos lo que toca caminar, como 2 metros, a lo mucho donde tú te sientes raro. Y en este momento, no sé por qué este hombre le dio por voltear, mirar hacia atrás y ve el mismo hombre que hacía 10 años yo había visto. Claro, él es diabético, quedó pálido y como un papelito completamente. Entonces yo le agarré de la mano y le dije, no más. Le dije al espectro. El espectro le dio risa y lo que yo había sentido de niña claramente no era digamos, como una sensación colectiva de miedo, sino esto es real. Entonces a este hombre le da mucha risa y escuché como las risas de los demonios en películas, así se escucha. Nada, levantó la mano y se desapareció nunca más. Muchos años después decido contar yo esta historia, esta es la segunda vez que la cuento. Entonces, claro, uno muchas veces cuando está en el campo o también en la ciudad sabe de muchas historias y uno de pronto dice, no, la gente es loca, la gente quiere sacar provecho, te quiere asustar. No, aquí en Bogotá existe tristemente un caso muy conocido en el país que se llama Andrés Colmenares, quien fue una persona y un muchacho que perdió la vida tristemente, al parecer, eso es lo que dicen, pero nosotros no creemos que sea así. Al parecer perdió la vida en un caño, en un parque muy conocido en la ciudad de Bogotá. Y se dice, porque esto lo dicen, son los niños, ojo con esto. Existen personas que somos mediums que hemos ido al lugar donde supuestamente las autoridades dicen que él se encontró, que murió ahí, lo cual no es así, y nunca sentimos nada. Pero aquí hay un pequeño dato. Resulta que existen niños que no conocen esta historia de Andrés Colmenares y dicen que ven un hombre con las características de Andrés. Aquí es algo muy curioso porque, claro, sobre todo la zona del norte en Bogotá tiene muchas cosas interesantes y es que hace muchísimos años Bogotá era muy pequeño, o sea, la parte central de Bogotá, discúlpenme la redundancia, era el centro de Bogotá. De su alrededor eran netamente potreros. Y lo que se suscitó dentro de esos potreros, vaya uno a saber qué pasó. Siento más que los niños de pronto ven, cuando uno es pequeño, ve diferentes espectros, ¿no? Y de pronto uno lo puede asociar que es el alma de esta persona. Aquí sí nos quedaría la incógnita. ¿O tú qué opinas, Bill? No, claro, Mon, tienes toda la razón. Y es verdad que los niños tienen el espectro visual más abierto porque pues aún son almas inocentes y no han logrado corromper su alma con tantas tentaciones que andan por ahí rondando. Y de una u otra forma es importante también saberlo para no pasar desapercibidos y que después nos jalen las mechas por ahí. Sí, eso es verdad, eso pasa mucho. Y aquí voy a contar una historia, y aquí Bill también fue testigo. Esto nos pasó hace algunos años. Resulta que fuimos a un paseo el cumpleaños de alguien, y resulta que dentro del paseo la casa se sentía rara. Realmente cuando llegamos pues se sentía muy bonita, eso sí, la casa, pero se sentía algo raro. Esa noche incluso nos pasaron cosas muy curiosas y fue que se fue la luz en todo el condominio. Entonces, cuando se va la luz, nosotros, claro, todos dijimos, no, quitaron la luz, hubo algún problema eléctrico o alguna cosa.
Y duramos mucho tiempo sin luz, pero empezaron a pasar cosas muy extrañas. O sea, como que tú te sentías observado y estábamos súper lejos de la parte de los guardas de seguridad del condominio. Nos pusimos a hablar, menos mal éramos un montón de personas, y en ese momento que vuelven a colocar la luz, yo vi como un hombre pasó. Yo pensé que era el administrador de la casa y le dije incluso a un amigo de nosotros, mira, acaba de pasar el señor, de pronto le podemos preguntar qué fue lo que pasó en la avería del sistema. Nosotros nos dirigimos y resulta que no había nadie. Pasaron más o menos 20 minutos y ahora sí llegó el administrador y yo le dije, ven, tú ya no habías pasado. No, señorita, es que usted vio a alguien. Yo le dije, sí, yo vi a un hombre parecido a ti, cruzó. Y me dijo, no. Bueno, yo lo vi un poco como raro, como angustiado. Yo dije, ve tan raro. Entonces nos empieza a contar que la luz se había ido, era porque a una casa contigua se habían metido, o sea, se les habían metido los ladrones, los habían amordazado, le robaron todas sus cosas, los carros, un montón de cosas. Al siguiente día empieza la cosa extraña. Resulta que como éramos bastantes personas, claramente el licor hace su efecto, yo me quedé dormida de primeras y aquí empieza a narrar Bill una parte importantísima. Pues ese día pasaron realmente muchas cosas extrañas porque varias personas las que estaban conmigo sentían que alguien estaba atrás mirándonos. Cada vez que nos reuníamos a hablar, digamos, en un grupo de algún tema, yo también sentía que alguien estaba atrás mirando y yo siempre, durante toda la noche, estuve volteando a mirar quién era la persona que estaba, pero yo nunca veía a nadie, pero siempre sentí la sombra. Hubo algo muy curioso que en el momento en el que se va la luz, empiezan a caer rayos rojos y para las personas que no saben, los rayos rojos cuando son de color rojo significan rayos de guerra, ¿sí? Guerra mágica, guerra espiritual, como quieran llamarlo. Cuando los rayos son de color azul o blanco, son rayos de limpieza. Y esa noche cayó una tormenta de rayos, pero todos eran absolutamente rojos. Y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, más allá de lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento, esa noche era una noche, digamos que especial, algo estaba sucediendo porque durante mucho tiempo se cubrió el cielo de color rojo y Moon en un momento estuvo conmigo y yo le dije, mira, parece que este es el momento para eliminar esas malas energías que de pronto tenemos concentradas, ¿no? Y bueno, finalmente, como que pasamos esa noche, todos nos acostamos a dormir, creo que sentíamos la presencia, yo también sentía algo, pero aún así me negaba a creerlo en ese momento, era como, bueno, igual como yo siempre intento ser lo más respetuoso posible. Porque es que es verdad, si tú llegas con esas ínfulas de prepotencia, es que yo no creo, es que yo no pienso, es que a O mí el no me... maldecir, ¿no? Que eso también carga, porque a uno de ellos sí les pasó ahorita dentro del relato de Bill, el maldecir un espíritu o entidad es lo peor que ustedes pueden hacer. Ni se les ocurra. Nada de voy a maldecir, voy a decirle, a ver, muéstrate, porque ya ahorita Bill cuenta un pedazo muy fuerte que me pareció muy tenaz de lo que les pasó. Porque eso los alimenta, el maldecir Ujú. también. O sea, esa energía es lo que ellos aman. Esa noche, bueno, logramos descansar, nos levantamos al otro día normal. Transcurrió el día muy normal, mucha gente se fue y nos quedamos solo unos pocos. Esa noche fuimos tan pocos los que nos quedamos, si no estoy mal, éramos como 6 personas en total para una casa que es como para 32 personas, era una mansión gigante. Pero entonces, esa noche yo decido acostarme temprano también. Y estando en el cuarto, antes de quedarme dormido, ya eran como las 12 casi 1 de la mañana, se me apareció una sombra de 2 metros y se queda mirándome así fijamente. Yo lo único que puedo decirle es, hágame el favor y me respeta el espacio porque yo no me estoy metiendo con usted y usted no sabe con qué cargo yo. Entonces, inmediatamente la sombra se desaparece porque yo no me metí con ella. Pero yo cargo lo mío también para evitar, digamos, una confrontación con un espíritu. Es algo para lo que la gente no está preparada y pues de pronto tienen que tener en cuenta. Siempre hay elementos de protección que nos pueden ayudar. Entonces yo tengo lo mío, tenía mi cuarzo en ese momento y yo lo apreté tan duro, sin temor y sin nada.
Y de pronto con algunos tragos en la cabeza le dije esas palabras. Aquí no está pasando nada, usted no tiene permitido y respetar este espacio, yo no lo estoy respetando, usted hágame el favor y se sale de acá. Se sale y cuando se sale empieza a atormentar a mis otros compañeros que estaban en el cuarto siguiente. Logro descansar, me quedo dormido. Como a la media hora regresan mis compañeros a tocarme la puerta. Bill, por favor, es que algo está pasando, nos están asustando, nos están moviendo las cosas, no sé qué. Entonces yo me levanto y les digo, ok, tranquilos, primero no se sugestionen porque al sugestionarse ustedes les están entregando parte de su alma a él, no se sugestionen. Tienen que tener la fuerza y la serenidad para mantener el control. Entonces me voy con ellos justamente a la habitación donde estaban sucediendo las cosas, los veo abrumadísimos a todos y les digo que se calmen. Primero intento calmarlos, les digo que tomen las cosas como con más paciencia porque no es bueno que se asusten de esa manera. Y en ese momento que yo les estoy hablando, les juro, empieza un hedor. Impresionante, sí. Sobre todo, no sabe cuándo son poltergeist, que muchas personas los pongo a que investiguen los poltergeist, son entidades demonológicas muy fuertes quienes botan un hedor. Por eso cuando dicen que uno va a encontrar las huacas y un montón de tesoros siempre huele feo, como a caño. Es correcto. Es por ellos. Entonces a estos personajes, como estaban muertos del susto, empezaron a maldecir, no sé, a propiciar un montón de palabras soeces y claramente eso es lo peor que uno puede hacer con un poltergeist. Ellos me estaban contando que habían sentido la presencia de un ladrón. Ellos dijeron que se había metido un ladrón y dos de ellos se bajaron a la cocina, tomaron cuchillos en sus manos, fueron a buscar a tal ladrón, pero ellos no encontraron a nadie. Y de regreso es que ven esa sombra que yo vi. Ahí es cuando ellos se suben y empiezan a preguntarme. Bueno, en el momento en que yo les estoy hablando empieza ese hedor y yo cruelmente le pregunté a un amigo que si él había sido el que se había tirado el gas o que se había propagado por medio del ventilador y pues resulta que no. Resulta él me dice, no, yo te diría si yo, pero no, yo no he sido, ese no es mío. El caso es que después de que yo les empiezo a decir, yo le empiezo a hablar directamente a esta entidad que creo que es un demonio, si no estoy mal. Ahorita termina de contar que ya se enteró de la historia después de todo y obviamente no se la contamos a ellos, pero pues ahí quedó. Entonces, le empiezo a hablar directamente y le empiezo a decir que él no tiene por qué estar acá, que él no tiene el derecho a irrespetar el espacio, que por favor se vaya. De la misma manera, yo en ningún momento lo transgredí, en ningún momento lo traté mal, simplemente le estaba diciendo la verdad. El ente molesto atraviesa, o sea, mueve la palmera, atraviesa la piscina porque se ve como una estela en el agua y se queda jugando en una palmera contigua de la piscina, porque pues en la habitación en la que estaba daba a la piscina de la casa. Y en la otra esquina pues había otro árbol, en la otra esquina de la piscina, ya se quedó bastante rato moviendo esa rama ahí como si fuera un miquito. Y bueno, continuamos una hora. Después de esto viene la historia de lo que sucedió en esa casa. Y entonces, bueno, resulta que claro, a la mañana siguiente me levanto yo y me empiezan a contar aquí todos los personajes. Nos pasó esto, Bill me empieza a narrar de todo el grupo de amigos que íbamos. La única persona con la que más me la llevo yo frente al ámbito como amigos, como entes espirituales, como muchas cosas, es con Bill. Bill me empieza a decir, mira, es que pasó esto. Entonces yo le dije, yo no había querido decirles nada, pues porque ya después en otros capítulos les contaré el por qué se me ha ido, digamos, como disminuyendo un poco el contarle a las demás personas que suceden en ciertos lugares, por lo mismo, porque se asustan. Entonces le empiezo yo a decir a Bill, es que yo vi esto, me pasó esto, es que esos días no estuvimos a lo máximo ni 3 días entre todo el grupo de amigos y tú sentías de día y de noche que alguien cruzaba por los espejos de la casa. La casa era demasiado grande. Entonces le digo yo a Bill, no Bill, es que imagínate que me dio por ir con uno de nuestros amigos a hablar con el administrador de la casa. Y el administrador empieza a contar. No, es que, ay, qué pena con ustedes. Antes ustedes han durado 3 días. Y yo le dije, ¿cómo? Le dije, ¿usted sabe qué sucedió acá? Le dije yo, porque a mí me da la impresión de que alguien murió o algo pasó en esta casa. Sí, algo tenebroso. Y entonces él me empieza a contar, él se empezó a poner muy nervioso y sacó un escapulario
que tenía colgado en su pecho. Y empieza a decirme, no señorita, es que nosotros tenemos prohibido el no contar absolutamente nada de lo que pasó en esta casa, pues porque esta casa no se construyó hace mucho, pero durante la construcción encontraron algo extraño dentro de la misma área de la tierra. En el terreno. Entonces resulta que ellos profanaron, se burlaron y tomaron fotos con los huesos que encontraron. Resulta que al parecer, la persona quien fallece dentro de esta propiedad murió de una manera muy extraña. Supongo que estaba metido en algo muy curioso, muy extraño, que tiene que ver con algo ilícito. Y como es bien sabido, Latinoamérica es mágica. Y pues ustedes saben que las muertes que tienen que ver con la parte de sustancias ilícitas tienen unos fallecimientos o unas venganzas muy fuertes. Resulta que lo que hizo esa persona antes de fallecer fue maldecir la propiedad. Ahí está la importancia, porque hicimos esta segunda parte, es contar esto. Muchas personas creen o asumen que un terreno o una casa está bonita porque le entra mucha luz, y no es así. Resulta que los propietarios de esta casa donde nosotros nos quedamos han buscado la manera de venderla, a nadie se las compra porque la gente no dura ni una noche. Aparecen cosas muy extrañas. Esta entidad o poltergeist que se aparece dentro de la casa pudre la comida, al otro día todo amanece rancio. La señora del aseo, las personas que han ido, digamos, como a cuidar la casa, se quedan afuera, ni siquiera son capaces de quedarse adentro. Antes la sacamos barata nosotros. Nosotros la sacamos muy barata. Esa noche yo tengo la hipótesis de que como existíamos dos personas dentro de la casa que sabemos de toda la parte espiritual y energética, no nos robaron. De pronto él no hacía nada tampoco porque estábamos ahí. No, siento más que nosotros la sacamos barata, no tanto por él, sino por el robo que existió al lado de la casa de al lado. Por eso fue que se fue la luz en todo el condominio. Porque los ladrones, al parecer, le aplicaron agua a los... pues sí, como a la parte del contador de la luz. Okay. Y esto quemó, yo no sabía eso, y pues eso también toca averiguarlo, que los transformadores de ese condominio estaban unidos. O sea, no sé de qué extraña manera, y eso fue lo que detonó que la luz se fuera en todo el condominio. Ellos habían seleccionado la casa donde nosotros nos estábamos quedando. Lo más curioso, que eso es lo que cuenta el portero, porque el portero a mí me dio mucha curiosidad y nosotros nos fuimos con este mismo amigo, después de que hablamos con el administrador, nos fuimos a la portería y el portero es quien nos dice que los tipos duraron 20 minutos a las afueras de la casa donde estábamos. O sea que en las cámaras se ve, y que al parecer sale un hombre, aquí va un dato muy curioso. Okay. Sale un hombre, digamos de más o menos una edad de 40 a 55 años, mide entre unos 60 a unos 70 de estatura, delgada esta persona, con un sombrero. Y sale a hablar con ellos. En la casa donde nosotros estamos todos, estamos hablando hace muchos años, ninguno tenía esa edad. O sea, el que más años tenía 30, y eso era un montón de años. Entonces, el resto éramos un poco de pollos celebrando un cumpleaños, y claramente los ladrones hablan con él. El tipo se ve en las cámaras que vuelve y entra por la puerta principal, cierra la puerta, pero ninguno, o sea, aquí el celador me decía, es que lo más extraño es que nosotros sabemos que ustedes nos llevaban una persona entre esas edades. Entonces yo le dije, pues yo sí escuché la puerta principal cuando se cerró, incluso a mí me dio tanta angustia porque todos estábamos en la piscina y obviamente el licor cumple su función. Entonces aquí paréntesis para los adolescentes, personas jóvenes que nos están escuchando, nunca se confíen cuando se vayan de paseo. Cerciórense que si es una casa, un condominio que esté solo, cierren las puertas, las ventanas principales, nunca se queden como en una letanía que es como espacio, entonces me confío. No, ojo y pilas con eso. Sí, es verdad. Entonces me salgo rápido a la piscina porque las puertas de esa casa medían, no sé, Bill, como unos 4 metros más o menos. Sí, eran unas puertas gigantes. Eran de esas puertas gigantes de iglesia. Entonces, claro, tú cerrabas esa puerta y eso sonaba en toda la casa. Entonces yo escuché la puerta y un amigo dijo, ve, tan raro, ¿será que alguien llegó? Y yo le dije, ¿pero llegó de dónde? Si es que todos estamos aquí. Yo dije, no, se nos metieron. Entonces me paro rápido y reviso la puerta la encuentro entreabierta. Salgo, reviso los carros, me subo al segundo piso, reviso todas las ventanas, cierro todo con seguridad
y le digo a mi amigo, porque nosotros no estábamos tan borrachos, ven negro, pilas. Pilas porque yo siento que yo soy muy analítica, y después en otro capítulo les contaré por qué soy así, pero soy muy analítica de dónde nos estamos quedando, cuántas entradas tiene, por dónde se pueden meter. O sea, yo tengo un friki dentro de mi cabeza que Tiene es, el mapa, sí. es muy curioso, pues porque eso nos ha salvado más de una vez. Ya en Sí, otro sí. capítulo les contaré el por qué gracias a eso nos salvé la vida. Y entonces empiezo yo a preguntarle a la persona, al guarda de seguridad, que cómo él, que si él cree que uno de estos ladrones se metió, y me dijo, no, es que este hombre que a ustedes se les aparece, o sea, que aparece en las cámaras de seguridad, que habla con los ladrones, no es la primera vez que aparece y registra en las cámaras. Es como si él viviera ahí, o Es sea, el terreno de es él, el sí. terreno de él. Entonces yo hasta el día de hoy no entiendo cómo no nos pasó nada, porque por quienes iban eran por nosotros. Tristemente a los vecinos de al lado se les llevaron los carros, los dejaron sin nada, amordazados, golpearon a varias chicas que estaban con ellos, porque al parecer era una familia, intentaron hacer un montón de atrocidades y que pues bueno, no nos pasó a nosotros, nos quedó una lección de vida. Y las personas que nos acompañaron esa noche, yo me imagino, nunca escucharán este podcast, pero existe un trasfondo muy fuerte después de ese paseo. Y para terminar, les voy a contar una pequeña historia que también me parece sorprendente. Y es una historia sobre un pueblito por acá cerca en Cundinamarca, se llama San Bernardo. Hace poco me enteré por viva voz que existe un fenómeno extraño con los cadáveres que entierran allá en ese pueblo. Resulta que los cadáveres que entierran allá y los vuelven a desenterrar, digamos por algún motivo, se dan cuenta que esos cadáveres no están descompuestos, sino al contrario, están momificados. Se conserva la piel, se disecan. Y es un fenómeno extraño porque las condiciones naturales para lograr esto pues tienen que ser especiales, ¿no? Digámoslo así, porque físicamente y científicamente podría suceder que por un clima específico o algo, pero en realidad este no es el caso. Entonces les dejo ese tema para que lo investiguen si quieren ahondar más en esta gran historia. Y hasta aquí llegamos en este nuevo episodio de Esto parece cosa de magia. Gracias por acompañarnos. Síganos en todas las redes sociales, les envío miles de bendiciones y hasta un próximo episodio.